Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta clase de factor común. Para iniciar vamos a decir que el factor común es una característica específica que tiene uno o varios elementos en sí. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo llevamos a nuestra cotidianidad y observamos que en un partido de fútbol los jugadores de un determinado equipo poseen todos una característica específica, que es evidente su uniforme, ¿cierto? Entonces con eso ellos se identifican que hacen parte de ese equipo. O sea que ese factor es que los hace pertenecientes a dicho o determinado equipo y los distingue de otros, ¿cierto? Entonces ese sería el factor común de los jugadores del equipo determinado. Ahora, si nos vamos a la naturaleza, ¿qué los hace diferente a nosotros? A nosotros los seres humanos, de que ellos son animales, bien sea el perro, el gato, el león, cualquiera de esos animales se distinguen de nosotros porque ellos son animales y nosotros somos seres humanos. Entonces lo que hace común a ellos es que ellos hacen parte de los animales y a nosotros, puede ser hombre o mujer, que somos seres humanos. ¿Cierto que sí? Ok, entonces lo mismo sucede en las matemáticas. Nosotros tenemos que determinar, por ejemplo, en este binomio, qué factor, ¿cierto? O qué característica tienen ambos términos que los haga comunes. Pueden ser en un término, pueden ser el coeficiente o bien sea la parte que literal. Entonces, cuando nosotros hablamos, primero que todo, de factor en matemáticas, estamos refiriéndonos a una multiplicación. Es decir, cuando llego con un número factor con otro número, estoy diciendo que van a multiplicar esos dos términos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que determinar dentro de esos binomios cuáles serían factores que hacen comunes a estos dos términos y a estos dos términos. Entonces, a primera vista yo miro que oiga Dios, evidencio que las partes literales son diferentes. Aquí tenemos m y aquí tenemos n. Entonces ahí no podrían ser común porque no hay forma de que ellos tengan un parecido que tengan en las partes literales. Pero ojo, si miramos sus coeficientes, observamos que aquí está el 5 y aquí está ¿quién? El 15, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy mirando yo? De que ambos términos es posible dividirlos entre 5. Ambos términos son divisibles entre 5. Entonces yo podría decir, podría determinar sacando el máximo común divisor de ambos números y poder confirmar de que sí es el 5. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces yo voy a tomar cada uno de esos dos coeficientes, los voy a escribir por este ladito, 5, aquí voy a escribir 15. Entonces, como estamos hablando del máximo común divisor, entonces yo los voy a dividir ambos entre el 5. Entonces digo 5 dividido 5, eso sería igual a 1. Y 15 dividido 5 sería igual a ¿quién? A 3. Entonces miren que si yo lo escribo acá así, pongo 5 y aquí pongo 5 por. Cuando dividí 5 entre 5 me dio 1, ¿cierto? Es decir que si yo tengo estos dos factores de 5. Ahora, cuando dividí 15 entre 5 me dio 3. Y obviamente si yo multiplico 5 por 3 me da 15, 5 por 1 me da 5. Entonces ustedes observan que este 5 es el factor común de ambos términos porque es ese elemento que está inmerso entre ambos términos. Es aquel factor que está dentro de ambos términos de ese binomio. Ustedes recuerdan que le está dando el ejemplo los futbolistas de que ambos tienen la misma camiseta. Pues miren que aquí ambos tienen este mismo número que es factor con otro y da como igual ese término, pero igual el 5 está inmerso en las dos expresiones. Entonces el factor común va a ser ese 5. Voy a escribirlo por aquí. Voy a abrir un paréntesis para escribir lo que nos queda. Entonces si yo le saqué el factor común a este 5 y voy a mirar lo que me queda 1 por m, ¿cierto? Entonces yo digo 1 por m. En álgebra nunca se pone el 1, así que simplemente nos queda m. Y diríamos menos. Entonces, teniendo en cuenta que ya no vamos a utilizar más vamos a tapar esto que nos queda, 3n, ¿cierto? Entonces sería 3n el restante, 3n.
Y de esa forma hemos conseguido el factor común de esta primera expresión, que sería ¿quién? 5 que multiplica el restante de m menos 3n. Si ustedes quieren comprobar de que el factor común está correcto, únicamente resuelven esto que está aquí y les da de nuevo esto. Si dicen 5 por m, me da 5m, menos 5 por 3, 15n. De esa forma ustedes pueden comprobar de que el factor común que ustedes hicieron está bien. Listo, entonces vamos a pasar al segundo caso, a mirar este segundo caso. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en el segundo caso de los ejercicios que estamos haciendo de factor común. Como ustedes observaron en el ejercicio anterior, pues lo primero que nosotros mirábamos era las características de cada uno de los dos términos del binomio, ¿cierto? En este caso, pues tenemos 8 a la 2 más 16 a la 3 es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos, ¿cierto? Ok, eso es lo primero que nosotros vamos a mirar. Luego, si nosotros miramos bien el binomio, observamos que las partes literales, pues, a y a son la misma, ¿no? La diferencia es que en el primer término, pues, está elevado al cuadrado, en el segundo está elevado al cubo. Pero tiene la misma parte literal, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, esa es una característica que nos tenemos que fijar porque también, a diferencia del ejercicio anterior, también la parte literal va inmersa en el factor común que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces también hay que mirar la parte de los coeficientes. Nosotros miramos el 8 y miramos el 16. A simple vista yo veo de que ambos números son divisibles entre 8. ¿Cierto que sí? Pero bueno, vamos a proceder para que ustedes puedan entender mejor. Vamos a sacarle el máximo común divisor a ambos términos, o sea, al 8 al cuadrado y al 16 a la 3. Vamos a iniciar con los coeficientes, ¿cierto? Voy a poner 8, voy a poner 16. Entonces, como estamos hablando del máximo común divisor, yo voy a escribir el número máximo que los puede dividir a ambos, que en este caso sería el 8. O sea, ¿por qué no inicio yo con el mínimo, que sería 2? Porque estamos hablando del máximo. Si fuera el mínimo común divisor, pues sería el MCM, o sea, iniciar desde 2 sacándole mitad. Pero como estamos hablando del máximo, o sea, el número mayor que divide a ambos términos, entonces por eso estoy iniciando por el 8, porque yo evidencié de que este 8 lo puede dividir el 8 y este 16 lo puede dividir el 8 también. ¿Listo? Entonces, como es el máximo, repito, estoy colocando el número 8. ¿Listo? No nos podemos confundir entre el máximo común divisor con el mínimo común divisor. Ok, entonces continuemos. Yo voy a dividir ambos coeficientes de mis dos términos del binomio entre 8. Es decir, que si yo divido 8 entre 8, eso va a ser igual a 1. Y si yo divido 16 entre 8, eso va a ser igual a 2. Ok, entonces de esta forma yo estoy estableciendo de que en realidad este 8 cumple con esas características de estar inmenso en este mismo 8 y estar inmenso en el 16. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que entonces el 8 multiplicado por 1 va a ser igual a 8. Y que entonces el 8 multiplicado por 2 va a ser igual a 16. ¿Qué quiere decir eso? Que este 8 está inmerso en los dos términos, es decir, que es común con ambos términos. Entonces recuerdan cuando les estaba explicando de que existía un equipo de fútbol y que habían dos jugadores que tenían el mismo uniforme y esa era la característica que los hacía común. Bueno, esta es la primera característica que está haciendo común a estos dos términos matemáticos, de que ambos tienen el 8 inmerso dentro de sus coeficientes. Esa es la primera característica, ¿no?, que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces, procedamos. Voy a borrar por aquí. Voy a borrar por aquí. Y entonces, ya me fijé de que el 8 es nuestro primer elemento dentro del factor común. Ahora lo que me tengo que fijar ahora es las partes literales que ya dije que ambas tenían a, entonces eso me parecía curioso. Ojo, yo aquí tengo a cuadrado, ¿cierto? Que es este mismo a que está aquí. Y acá tengo a la 3, ¿cierto? Ojo, que hay una propiedad de la potenciación de que este a la 3 yo lo puedo escribir así. A la 2 por a.
¿cierto? Que es multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto que sí? Entonces, esa herramienta a mí me puede servir aquí porque yo puedo escribir a la 2 por a, ¿cierto que sí? Y entonces de esa forma estoy estableciendo cuál es el factor común ahora para las partes literales de los dos términos. Miren que a cuadrado está inmenso aquí y también está inmenso aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo elimino nuestros factores comunes? Van a ser este, ¿cierto? Que es el que voy a escribir ahora acá. Entonces 8 a la 2. Entonces, ¿qué está pasando? Yo voy a eliminar mi factor común ya de cada uno de los dos términos, ¿cierto? O sea que en este caso voy a ahorrar este 8 a cuadrado. ¿Qué me queda? 1, ¿cierto? Entonces se va a hacer lo que va a quedar de los dos binomios. Entonces aquí me queda el 1. Ok, voy a poner 1 más. ¿Qué me quedó acá? Observan que me queda 2a. Y de esa forma le estoy dando solución a el factor común de este término. ¿Listo? Ustedes observaron que estas fueron las dos características que tienen ambos términos que los hace comunes. Ya ustedes saben que en matemáticas, pues cuando hablamos de factor, y yo estaba hablando de una característica que es el factor que hace que ellos sean comunes, ¿no? En matemáticas, cuando hablamos de factor, estamos hablando de dos elementos que se multiplican. O sea, en matemáticas, usted escucha factor, ya ustedes tienen que mentalizarse que están hablando de una multiplicación. ¿Listo? Entonces miren que en este caso, a diferencia del anterior, pues el factor común comprendió todo un elemento, o sea que está conformado, valga la redundancia, por el coeficiente y la parte literal. ¿Ya? Es decir, que el factor común en este caso fue el primer término, ¿no? Que este primer término está inmerso en el segundo término. Ok, amigos, entonces vamos a mirar el siguiente caso. Ok. Hola, ¿qué tal, amigos? Continuamos aquí con el tercer ejemplo de factor común, ¿cierto? Entonces, miramos la expresión y tenemos una expresión que tiene tres términos. Miren, el primer término está conformado por 3 factor de a más b. El segundo término está conformado por menos 6 factor de a más b. Y el tercer término está conformado por 8 factor de a más b. Como les había dicho, el factor común hace referencia a esa característica que tienen en común uno o varios elementos. En este caso estamos en álgebra y estamos diciendo que ese factor común puede ser algo que esté inmerso en los tres términos. Y si ustedes observan aquí, esa característica que está inmersa en los tres términos está subrayada con una rayita. Miren, ambos términos está a más b. Entonces claramente estamos viendo que su factor común es esa parte literal, o sea, a más b. Entonces aquí nos queda muy fácil hacerlo, porque vamos a decir entonces que el factor común va a ser a más b y el otro factor, ¿cierto? Como estamos hablando, ustedes saben, de factorización, entonces estamos hablando de expresar un término dado en suma, pasarlo a multiplicación. En eso consiste la factorización, y este es el primer caso de factorización que se llama factor común, ¿cierto que sí? Entonces ya sacamos el factor común que tienen los tres términos. Ahora entonces en este otro factor vamos a colocar el restante, es decir, los coeficientes. O sea que nos va a quedar el coeficiente del primero, que es 3, el coeficiente del segundo, que es menos 6, y el coeficiente del tercero, que es 8. ¿Listo? Y de esta forma pues estamos dándole solución a ese factor común de esos tres términos. Listo, amigos, espero que estos videos les hayan gustado y que se suscriban a mi canal y le den like y dejen su comentario de recomendaciones para el próximo video, y si les gustaría que siguiera subiendo videos de esta forma y siguiendo los temas de álgebra, cálculo, física. Muchas gracias.